Bueno, antes que nada, le doy las gracias al doctor Rubén Guerrero por aceptar nuestra invitación para que nos hable sobre legislación en materia de fauna silvestre. Él es un médico veterinario, es egresado de la UAM Xochimilco, si no me equivoco. ¿Sí, doctor? Así es, de la gloriosa. De la gloriosa UAM Xochimilco. Este, y digo, no es por nada, pero orgullosamente también de allá soy egresado. Es una persona que tiene mucha experiencia en materia de legislación. Por eso lo invité, porque quién mejor que él que nos hable un poquito. Ya nosotros habíamos visto algunas cosas, pero bueno, entonces a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Facultad de Agrobiología y principalmente de la licenciatura en Medicina Veterinaria, agradecemos tu apoyo, doctor, y bueno, pues comenzamos. Uno, antes que nada te iba a comentar, tengo por ahí, no sé si hayas encontrado también, ya entré, mi celular, porque a veces te digo que se va la onda en esta cosa. Ok, Se me ha ido mucho en la lab, entonces agarro el celular y continúo por ahí, ¿no? O ok, veo las perfecto. cosas por ahí. Entonces también estoy conectado por ahí. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. No alcanzo a ver cuántos son, pero bueno, sé que son varios. Como decía el médico Pablo, soy médico veterinario, ¿no? Creo que muchísimo más generaciones antes que él. Eh, la historia de por qué me gusta la legislación es porque casi saliendo de la universidad me fui, bueno, mi interés principal era la fauna silvestre, ¿no? O es la fauna silvestre. Muchísimo más las aves de presa, lo que son las diurnas y nocturnas. De hecho, en la escuela de veterinaria en la que me encuentro, soy el encargado de 3 aves bueno, eran 2, hasta el viernes que nos llegó otro búho, un búho real, un búho cornudo, búho virginianus macho, y ya teníamos una hembra, ¿no? Perdón que me salga del tema. Pretendemos en algún momento el poderlo reproducir, únicamente que el macho pues está bien entrado, pero la hembra lo está ignorando y a veces lo está hasta atacando, ¿no? Entonces los divide únicamente una reja para que se comiencen a aclimatar. Pero a lo que iba era, bueno, ¿por qué la legislación? Me metí desde muy pronto a trabajar con lo que es vida silvestre, porque no había de otra forma como para aprender. Y un trabajo principal que realicé fue en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿no? En donde parte de lo que había aprendido de medicina lo olvidé, pero bueno, gané en este caso con cuestiones de legislación, que si bien lo comentaba con el médico, a veces son cuestiones aburridas, ¿no? El estar leyendo leyes. Muchas veces lo que yo leo y entiendo es muy diferente a lo que lee otra persona y entiende, ¿no? Entonces son cuestiones difíciles, son cuestiones un poco aburridas. Yo espero que la plática no se vaya a hacer muy tediosa, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión? Esa plática en una ocasión me solicitaron en el nido que la pudiera dar, ¿no? La corregí, aumenté porque normalmente las leyes día a día van cambiando, ¿no? Se van aumentando, van quitando cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la plática, espero que les agrade. Ya saben, si hay dudas, bueno, podríamos ir si quieren, irla resolviendo de momento, porque al final van a ser varias. Entonces, paso a la siguiente. A ver si pasa. Ahí estuvo. Esta frase me gusta muchísimo, ¿no? Normalmente de las primeras clases es lo que les digo. Y normalmente en algún examen por ahí la pregunto, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. La ley tiene algunas cuestiones que dice que si tú no sabes la ley o no te la hicieron saber, puede ser que no la cumplas. Pero en este caso, para la aplicación de la ley, todas las leyes federales se publican en el Diario Oficial de la Federación. Ese Diario Oficial de la Federación y la ley te marca
cuándo va a entrar en vigor esa ley y a partir de ese momento, pues tú tienes que cumplirla, ¿no? Si tuviste acceso a ese diario oficial, que normalmente era como todos los periódicos, se vendía, ahora puedes estarlo checando por la página de internet. Entonces se dice que no hay forma de que te libres, ¿no? Siempre debes de tener ese conocimiento de la ley. Entonces para mí es muy importante este primer acercamiento, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de leyes ambientales, tenemos que estar hablando de estas, bueno, por lo menos Semarnat es la Secretaría de Estado, ¿no? Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales. En un principio, cuando fue creada esta secretaría, teníamos pesca. Ahora recuerden que la tiene, ¿cómo se llama ahora? Zagarpa, con eso de que le cambian los nombres. Ahora la tienen ellos a través de la Comisión de Pesca. Y todas las que vienen abajo, CONAFOR, PROFEPA, CONAM, CONAVIO, INTA y CONAGUA, son órganos desconcentrados de Semarnat, ¿no? CONAFOR, Comisión Nacional Forestal. La PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La CONAVIO, ese sí está medio raro, Comisión del Conocimiento de la Biodiversidad y estas cuestiones. No me la sé bien. El INTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y la CONAGUA, por último, Comisión Nacional del Agua, ¿no? Son órganos desconcentrados. Eso es importante que los sepamos, sobre todo cuando somos gentes que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Dentro de la normatividad que tenemos, la normatividad aplicable en la materia de pues fauna y flora silvestre, no dejo una fuera de la otra. Tenemos obviamente la Carta Magna. La Carta Magna es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Como podemos decir, es muy vieja, pero bueno, normalmente se está revitalizando, se están cambiando algunos artículos, muchos se están dando de baja, ¿no? Posteriormente de esta Carta Magna vamos a ver únicamente un artículo, ¿sí? Ahorita lo vemos. Luego sigue la LEGEPA, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es una ley también muy vieja, fue creada sobre todo para la industria, para la contaminación que realizaba la industria, aunque se toma un poco de lo que es fauna y flora silvestre, se incluyen y se incluyen las áreas naturales protegidas. Posteriormente tenemos la Ley General de Vida Silvestre y hay por ahí una Ley General de Biodiversidad que hasta donde yo recuerdo está atorada, porque sí fue, de momento se publicó, pero los académicos y abogados de la UNAM dijeron, oye, ¿sabes qué? Esta ley está mal, ¿no? Entonces la tienen por ahí atorada, todavía no se cumple. Toda ley debe de tener un reglamento, ¿sí? Entonces esa Ley General de Vida Silvestre, si se fijan abajo, tiene una R, es el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Posterior a esto, siguen las normas oficiales mexicanas. Aquí en este caso estoy marcando únicamente la 059 Semarnat 2010. Es la más importante, ¿no? En relación directa con lo que es la vida silvestre. Les digo que tanto flora y fauna. Hay más, dentro de la presentación las incluyo. Y por último, el Código Penal Federal. ¿Sí? Ese no únicamente puede haber una falta administrativa en la cual incurramos, sino también podemos incurrir en una falta penal, la cual, pues obviamente vamos a tener que ir a parar a la cárcel, ¿no? Con una pena corporal. Continúo. Como les decía,
Ahí marco la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna. Su artículo 27 constitucional nos habla de la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Comprende originariamente a la nación, ¿no? Es decir, ella puede hacer uso y tiene el derecho de transmitir su dominio. ¿A quién? A particulares, y constituyendo la propiedad privada, ¿no? ¿Quién puede otorgar ese dominio a los particulares? Obviamente las secretarías de Estado, ¿no? Para el aprovechamiento de la fauna, para el aprovechamiento de los bosques, para el aprovechamiento de, ¿cómo se llama? De la flora también, la misma secretaría, la Semarnat, es la autorizada para poder otorgar a los particulares. Para el aprovechamiento de agua subterránea en los pozos, la Comisión Nacional del Agua es la encargada, ¿no? Seguimos. Este es el único, perdón, el único artículo que tomo de la Constitución. Es el que está relacionado precisamente con la fauna y la flora. ¿Por qué me gusta manejar las dos cosas, no únicamente la fauna? Porque hay que recordar que los ejemplares, la fauna silvestre, normalmente vive entre pues, lo que son los matorrales, los árboles, y todo eso es la flora, ¿no? Entonces, normalmente, si no hay flora, hay que recordar que cuando terminan con un bosque, pues todos los animales que se refugiaban ahí, que se encontraban ahí, pues ya no van a tener refugio y se van. Entonces, es común manejarlo, flora con fauna, juntos, unidos, ¿no? Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la muy conocida LEGEPA, quizás ya la hayan leído. En su título segundo, que habla sobre biodiversidad, en el capítulo tercero habla de flora y fauna silvestres. Vienen juntos. No voy a hablar de todos los artículos, si se fijan ahí es del 79 al 87 bis 2, ¿no? Entonces, si me pongo a hablar de todos, seguramente sí me quedo aquí hablando solito. Todo el mundo se duerme. Entonces, es únicamente para que tengan un enfoque de qué artículos. Algo importante en la legislación, las leyes en su artículo tercero vienen las definiciones. En todas las leyes buscamos, si queremos ver la definición de alguna palabra que viene incluida, lo podemos buscar en ese artículo tercero, es importante. Lo que nos marca son los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre. Preservación de especies y algunas con estatus de riesgo, ¿no? que pudieran existir. Creo que aquí no lo manejo. Si aparece después, bueno, ya lo diré. Pero cuando queremos saber cuándo entra en vigor una ley, debemos de irnos a los artículos transitorios. Hasta atrás de la ley que se está publicando, vienen los artículos transitorios, dice así, transitorios, y normalmente el artículo primero de esos transitorios son pocos, 3, 5, nos marca, dice, la presente ley entra en vigor a partir de su publicación, ¿no? Es decir, al día siguiente de su publicación, o a los 90 días hábiles de su publicación, ¿no? Siempre nos marca por ahí el término de cuando entra en vigor, ¿no? Es creo que otro tema principal. Normalmente en la escuela doy este tema de legislación, pero pues todo un semestre, ¿no? No es lo mismo un semestre a 2 horas. Entonces, ese artículo tercero siempre lo pregunto, como les decía, lo primero que puse, el desconocimiento de la ley, siempre lo pregunto, es necesario saberlo.
ese artículo tercero que trae las definiciones y obviamente los transitorios, ¿no? Los transitorios, a ver. Ahí estoy. Por fin vi que no me veía, para que me conozcan. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a seguir avanzando. Hey. Dentro de esos artículos que mencionábamos de flora y fauna silvestre, de lo que nos hablan es de combate al tráfico o apropiación ilegal de los ejemplares, ¿no? Algo muy importante que ha venido a tomar más auge es el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales. Si quieren un poco más hablamos de esto de trato digno. Y por último, el otorgamiento de concesiones y los permisos, ¿no? Sobre todo para aprovechamiento. Como les comentaba, esa Ley General del Equilibrio Ecológico es una ley muy vieja, de las primeras leyes en materia de vida silvestre se hicieron, pero no fue creada únicamente para vida silvestre, fue creada más que nada para la cuestión de la industria, ¿no? Deciden meter un poco de flora y fauna, un poco de las áreas naturales protegidas, lugares en donde se crean para conservar los hábitats y conservar a los ejemplares que normalmente viven ahí, ¿no? Como les decía, esta Ley General de Vida Silvestre es muchísimo más nueva. Día a día hay reformas en ella. Apenas hace mes y medio, hubo una reforma sobre el artículo 60 bis, ahorita lo vamos a ver, que habla sobre aprovechamientos muy, muy puntuales en algunos grupos de animales, ¿no? Igualmente en esta ley, su artículo tercero, ¿qué dice? En su artículo tercero vienen las definiciones, muy importante. Cuando puedan consultar una ley, fíjense, ¿no? Fíjense en ese artículo tercero. Algo que les recomiendo, cuando quieran consultar una ley, pues consúltenla sobre todo en el internet, ¿no? La Cámara de Diputados tiene una página en donde se encuentran las leyes vigentes. Cuando hay alguna modificación, normalmente ellos son los que los aprueban y demás, entonces aparece inmediatamente ahí en sus páginas. No vayan como antes lo hacíamos a una librería y compren la Constitución, o traten de conseguir en una librería impreso alguna de estas leyes, ¿no? Es mejor conseguirlas dentro de esa página, digo, de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados también, es donde la pueden encontrar lo más vigente que hay. Normalmente, ya saben, pues la descargamos en nuestra máquina y podemos estar ahí checándola, o de alguna forma podemos imprimirla, si es necesario, y poderla leer, ¿no? Aunque les digo que lamentablemente hay modificaciones y a veces pues se queda obsoleta nuestra ley, y ya pues, lo malo es que ya la imprimimos, ¿no? Nuestro mouse, aquí está. Continúo. El título quinto, como les digo, no vamos a ver toda la ley, es demasiado cansado. En su título quinto habla de disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Como decía, vida silvestre nos habla de flora y fauna, ¿no? Juntos. Su capítulo cuarto nos habla de la sanidad de la vida silvestre. Son dos artículos, 25 y 26. En estos artículos, esta ley nos refiere a la Ley General de Sanidad Vegetal y Ley General de Sanidad Animal y algunas normas oficiales. Estas dos leyes
es otra vez lo mismo, o la Zagarpa, que ahora es SADER, ahora sí ya me acordé, ahora es SADER, es la encargada de aplicarla, ¿no? No, en este caso no es la Semarnat, no es Salubridad, es la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, perfecto, por eso es SADER. Es la encargada de aplicarlo, tiene su gente para poder realizarla, ¿no? Estas leyes normalmente se aplican mucho en lo que son los puertos, aeropuertos y fronteras, en las zonas de entrada a México, ¿no? Y se usa mucho con cuestiones de, normalmente que se introducen alimentos, no solo en grandes cantidades, gente que importa, sino en algunas pequeñas cantidades, normalmente gente que sale de viaje o que salimos de viaje, nos gusta traer por ahí, nos topamos una fruta medio exótica y decidimos traerla, ¿no? Resulta que llegando al aeropuerto nos dicen que no la podemos pasar. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente puede ser que tengan plagas. Y si la metemos, bueno, al rato ya va a estar el ambiente, los alimentos plagados. Esto llega a pasar con lo que son los árboles de Navidad, en la temporada que ya se acerca. Hay que recordar que de la frontera norte se mete mucho árbol navideño. En todos los puntos fronterizos del norte, pues hay inspectores, tanto de salubridad como del SADER, como de la Profepa, ¿no? Ellos hacen la revisión de todos estos productos y si alguno viene plagado o hay indicios de que puede estar plagado, pues la cuestión es que se queda en cuarentenado ese producto hasta que se verifique, ¿no? Si puede en este caso pasar o no puede pasar al territorio. Esta no es, bueno, sí es cuestión también puede ser de vida silvestre, pero mucho es, como les decía, de alimentos. Este capítulo quinto, ejemplares y poblaciones exóticos, y nos dice que el manejo de ejemplares o poblaciones exóticas solo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil, trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, ¿no? Y algo muy importante, y les voy a poner el ejemplo, el venado cola blanca en México tiene muchísimas subespecies, ¿no? En toda América hay venado cola blanca, Odocoileus virginianus, pero en México tenemos, no recuerdo bien cuántas son, pero son 11, algo así, un poco más. El venado cola blanca que se encuentra en nuestra región, en el altiplano, es un venado cola blanca pequeño, no tan pequeño como el que se encuentra más pegado a Centroamérica. Pero es común que los cazadores prefieran ejemplares de cola blanca muchísimo más grandes. ¿Por qué? Obviamente por las astas, ¿no? Que es el premio que normalmente por él van. Entonces, se les ocurre a veces traer venados cola blanca vivos del norte al centro y obviamente para que se reproduzcan y bueno, esa es una hibridación y todos esos híbridos no pueden estar en vida libre. ¿Por qué? Porque van a reproducir con ejemplares que son puros, ¿no? Entonces es por eso que se pide aquí las condiciones de confinamiento, ¿no? Que garanticen, ¿qué? Dos cosas, tres cosas, trato digno, seguridad a la sociedad y obviamente el otro va a ser la seguridad a la misma especie, ¿no? Para que no haya una hibridación. Nos dice ese mismo artículo que de acuerdo al plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y en el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 bis, ¿no? Es decir, eso que estamos manejando anteriormente, viene en el artículo 78 bis. Posteriormente voy a tocar este punto del artículo 78 bis. Aquí hay algo importante, ese capítulo sexto nos habla del trato digno y respetuoso a la vida silvestre.
Va desde el artículo 29 al artículo 37. Son un montón de artículos. Pero se puede resumir en esta cuestión que dice, se adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor que pudiera ocasionar al ejemplar de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización o sacrificio, ¿no? Para todas esas acciones que nosotros podemos realizar con la fauna silvestre, vamos a evitar o disminuir la tensión, el sufrimiento o los traumatismos o el dolor, ¿no? De esos ejemplares de fauna silvestre. Después, aquí me da risa porque los señores senadores y diputados nos dicen que en el reglamento y normas oficiales mexicanas sobre la materia, es decir, trato digno y respetuoso, establecerían las medidas necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo. Digno y respetuoso, ¿no? No lo ponen. Y las normas oficiales, ahorita al final no las menciono también, hay muy pocas normas oficiales mexicanas en relación al trato digno, ¿no? Entonces, a veces es difícil aplicar la ley cuando no hay un sustento legal, ¿no? Nuestro capítulo, ay, la torre, ya me fui. Nuestro capítulo 7 nos habla en relación a los centros para la conservación e investigación. Y es un artículo, el 38. No sé si hayan ustedes oído hablar de los CIFs. Los CIFs, el más cercano a la ciudad de Puebla, se encuentra en la población de Los Reyes, en el municipio de La Paz, en el Estado de México. Los que hayan viajado a la Ciudad de México sobre la autopista, antes de entrar, saliendo de Chalco, ya entrando hacia la Ciudad de México, en donde están los puentes esos altísimos, uno que nos da a Avenida Iztapalapa y el otro da a... Distribuidor vial. ¿Cuál? Distribuidor vial. Ándale, en ese distribuidor vial hay que desviarse a la derecha y en alguno de esos primeros cerros que están ahí, pues que casi siempre que iba me perdía, está el CIFS de Los Reyes La Paz, ¿no? Es el más cercano, el lugar donde se pueden entregar ejemplares de vida silvestre para su rehabilitación. Como les digo, es el más cercano. Ahora, afortunadamente, la misma Semarnat te dice que si tú te registras como PINX o como UMA, puedes poner ahí la opción de recibir ejemplares de vida silvestre, ¿no? Obviamente para su cuidado. Si lo haces así, pues al momento de que haya una recuperación de algún ejemplar, se te puede mandar, ¿no? Puede ser de forma definitiva muchas veces, sobre todo si el ejemplar está dañado, o puede ser que bueno, ahora sí, lamentablemente, lo cures, lo tengas un tiempo y posteriormente te lo pidan para algún centro de reproducción, ¿no? Estos centros para la conservación, investigación de la vida silvestre, que normalmente se le llama CIFS, son para la recepción, la rehabilitación, la protección, recuperación, reintroducción, canalización y cualquier otras que contribuyan a la conservación de ejemplares, producto de rescate, entregas voluntarias o aseguramientos que realiza la Profepa, ¿no? ¿Qué otra cosa hace perdón, permítanme? Otra cosa en este caso que hace estos CIFs es la difusión, la capacitación, el monitoreo, la evaluación, el muestreo, el manejo y el seguimiento permanente y cualquier otras que contribuyan
al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, ¿no? Así como la integración de estos a los procesos de desarrollo sostenible. Muchos ejemplares que normalmente se aseguraban o en Puebla eran, eran aves de presa diurnas la mayoría, muy pocas nocturnas. Lo que hacíamos era entregarlas allá. Las entregábamos ahí y posteriormente de su rehabilitación se hacían liberaciones. Algunas de ellas se hicieron en Tlaxcala, algunas en Morelos. Creo que acá en Puebla no tuvimos ninguna. Pero era algo padre, ¿no? Ver ejemplares que en algún momento estuvieron en una casa habitación y ya muertos en relación a reproductivamente hablando, bueno, se pudieron liberar y poder en algún momento que se integren a la cadena, ¿no? Para reproducirlos. Otro capítulo de la misma Ley General del Equilibrio, digo, Ley General de Vida Silvestre, en su capítulo 8, habla de el sistema de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Su sección primera nos habla de las unidades de manejo para conservación de la vida silvestre. Estas son las UMAS. Aquí me faltó unidades de conservación. Está equivocado. Muchas veces nos preguntan qué son UMAS, unidades de manejo animal, ¿no? Está completamente equivocado. De acuerdo a la definición que viene en la ley, son unidades de conservación para el manejo de la vida silvestre, ¿no? Y va del artículo 39 al 47. Lo más importante aquí lo marcamos. ¿Y quiénes son las personas que puedan registrar una UMA? Son los propietarios o los legítimos poseedores de los predios, instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de vida silvestre. ¿Qué hacen estas personas? Dan aviso a la Secretaría para su incorporación al sistema de las unidades de manejo, ¿no? Asimismo, cuando además se realicen actividades de aprovechamiento, se deberá solicitar el registro de dichos predios o instalaciones como unidades de manejo para conservación de vida silvestre. Estos son los PIMS. Ahí está la diferencia principal. A veces decimos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una UMA y un PIMS? El PIMS va a tener actividades de aprovechamiento, ¿no? Es decir, puede tener reproducción de los ejemplares para poder, en este caso, comercializarlos una vez que la misma Secretaría nos dé la autorización. El objetivo general de las UMAS es la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. ¿Alguien ha visitado alguna UMA acá en la zona de la Mixteca mexicana? Digo, la Mixteca poblana. Es donde hay más UMAs. En este caso, pues se iniciaron en relación a venado cola blanca, como les decía. Pero bueno, han ido creciendo. Y no solo manejan venado, ¿no? Ahora manejan lo que son chachalacas, manejan cuatí, que he visto que también la gente de la zona lo caza. Hay cuatís bastante grandes como para podérselos comer. ¿Qué más hay? Pues el marrano silvestre, que yo creo que también han de saber el nombre. ¿Sí saben el nombre? ¿No? ¿Cómo? Pues hay dos, en México hay dos. ¿Cuál? El jabalí. Bueno, el jabalí estrictamente es una especie europea, ¿no? En México se manejan dos, el Tayasu pecari y el pecari, ¿qué? Tajacu. Uno es en el sureste, se encuentra pecari tajacu, ese se encuentra, se le dice jabalí o pecari de labios blancos. Abajo del labio inferior tiene una coloración blanca, así como mi barba, coloración blanca. Y el otro es el pecari de collar, tiene una coloración blanca,
alrededor del cuello. Ese es el Tallazo pecari, ¿no? Esos son los dos marranos silvestres que existen en nuestro país, y en la zona de la Mixteca existen grandes poblaciones del de collar, ¿no? Objetivos específicos de lo que serían las UMAS es la restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, muy importante, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable, ¿no? Todas las sumas pueden tener estos objetivos. No todas lo pueden hacer, pero sí la gran mayoría tienen estos objetivos, ¿no? Uno de los más importantes, a mi forma de ver, quizás porque estoy metido en estas cuestiones, es la educación ambiental, y otro muy importante, el aprovechamiento sustentable, ¿no? Que muchas gentes consideran que eso no debería ser, pero bueno, si tú estás cuidando, es uno de los objetivos de las sumas, si tú estás cuidando esas poblaciones, estás ayudando a que se recuperen, a que haya más repoblación, a que se reproduzcan, o también creo que puedes tener el derecho a aprovecharlos, ¿no? Para, de esa forma, hacerte pues llamémoslo así, dinero, para poder seguir aplicando tus objetivos. ¿Sale? Doctor, ¿Perdón? tengo una pregunta. Sí, viene. Así como usted menciona ahorita que las sumas tienen la capacidad de hacer todos estos, cuestionamientos que nos acaba de mencionar usted, como el rescate, resguardo, rehabilitación y todo eso, qué le hacen a un animal cuando llega por primera vez a la UMA? ¿Cuál es su recibimiento? ¿Le tienen que dar alguna consulta o simplemente con tener los papeles de que cumple con todas las normas, basta para poder ingresarlo a la UMA? Bueno, yo creo que estaríamos hablando de dos cosas, ¿no? Una cuestión sería la documentación, que obviamente tú al tener una UMA y comprar o recibir en donación o en préstamo algún ejemplar, bueno, debes de checar que esa documentación que te están dando de respaldo para el animal deba ser la correcta, ¿no? O sea, que esté Ok. dentro de la ley. Y el segundo es una cuestión médica, que bueno, ustedes ya deben de, o por lo menos cuando salgan de la carrera, deben de saberla, ¿no? No podemos recibir un animal e inmediatamente ponerlo con los demás, ¿no? Porque no sabemos de dónde venga, qué clase sobre todo de enfermedades pudiera tener, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es lo ponemos en una cuarentena. Cuarentena. Puede ser pues también una semi-cuarentena, ¿no? Como les platicaba al principio, recibimos apenas un búho macho, un búho virginianus. Teníamos a una hembra y no lo pusimos inmediatamente en cuarentena. Se ve muy bien de salud. Pero si no lo podemos juntar inmediatamente con la hembra, porque normalmente, pues hay ataques, ¿no? Hay ataques. Normalmente nosotros conocemos a una persona, bueno, pues platicamos con ella, pero si no nos cae, bueno, hay veces que hasta en pleito acaba uno, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Hubo un pequeño acercamiento entre esos dos búhos, entre el macho y la hembra. El macho comenzó a hacer ciertos ruidos con el pico, chocan las dos partes del pico, la parte superior, la inferior, y emiten un pequeño ruido, y la hembra pues le contestó ululando, ¿no? Ululando, eso fue lo primero, y después de eso, el búho macho, bueno, seguía muy entusiasmado con la hembra, pero la hembra lo ignoró. De hecho, hasta se volteó, le daba la espalda, no le hacía caso. Una vez que ya la hembra la metimos a su resguardo, a la jaula grande, al macho lo íbamos a amarrar en una percha, se soltó un poco y se pegó a la jaula en donde está la hembra, y la hembra se aventó hacia él, o sea, lo quería agredir. Afortunadamente estaba cerrado,
Entonces eso fue la semana pasada. Ya tenemos cerca de 15 días con los animales, pero aún así los tenemos todavía separados, ¿no? Hasta que yo, en este caso no he podido yo ir, tengo alumnos que me están ahí cuidando los animales, les dan manejo, les dan alimento. Y bueno, apenas esta semana que vaya, podré verificar, ¿no? Cómo andan ese par de búhos, ¿no? Teniéndolos de manera un poco cercana, sin la reja, a ver qué ocurre. Pero serían las dos cosas que yo te podría decir, ¿no? Después de la cuarentena, podrías hacer ciertas tomas de muestra, ¿no? Excretas, sangre, obviamente ver superficialmente el animal, ¿no? Que no tenga ningún daño. Hay enfermedades, acuérdate, que son de la piel y obviamente se manifiesta. Habría que revisar eso. Después si sale bien en sus exámenes, pues podría cortarse esa cuarentena, ¿no? Podría cortarse. Y la otra es, lo que decía, muchas veces es necesario poner el ejemplar nuevo junto con los otros, pero a través de una malla, de una cerca, ¿no? Porque no siempre son bien recibidos. Hay que recordar que en todas las poblaciones hay machos o hembras que son los alfa, y normalmente si llega un ejemplar nuevo, pues tienden a agredirlo. Entonces, lo mejor es que se empiecen a aclimatar. Hay que recordar que los animales usan mucho pues la vista es uno, y otro es el olfato, que se empiecen a acostumbrar a sus olores para posteriormente poderlos unir, ¿no? No sé si hay que contestar la pregunta. Bueno, por mientras avanzamos. El artículo 40 nos habla sobre el registro de los predios como unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Dice que la Secretaría integra un expediente con datos generales, ¿no? Los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión del promovente sobre ese predio. Puede ser que sea rentado el predio también. Entonces ahí van esos papeles. La ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos, y un plan de manejo que debe contener. Ahorita vemos lo que debe contener el plan de manejo. Esa ubicación de la cual nos hace referencia la ley. Antes era común que lleváramos el planito, ¿no? Un planito que nos daba pues el registro agrario. Ahora, afortunadamente, con el uso de los GPS es mucho más fácil, porque a veces resulta que había hasta traslocación de predios, ¿no? Revisabas un predio, oiga, pero es que este es predio mío, y ya revisabas los mapas y bueno, se encimaba uno con el otro. O hay que recordar que antes decían, no, es que mi predio da hasta... era común que la gente pusiera mojoneras, es decir, amontonaban piedras y las marcaban, y esa era una mojonera, y era la forma de marcar hasta dónde llegaba su predio, ¿no? Otra forma que comúnmente hacían decían, es que hasta tal árbol, ¿no? Y si a alguien se le ocurría quitar el árbol, pues ya valía gorro, porque nadie encontraba después el lugar, ¿no? Una broma que comúnmente digo, no, pues donde está pastando la vaca. Ajá, y la vaca acabó de pastar, se movió y ya valió gorro. Ya no tienes la ubicación de tu predio. Entonces ahora con los geoposicionadores es muchísimo más fácil tomar las colindancias, cierras tu ubicación y la bajas a un mapa, ¿no? Y eso es lo que en este caso se entrega. Ese plan de manejo que nos menciona la ley, ¿qué debe de contener? Debe de contener los objetivos específicos, metas a corto, mediano y largo plazo de nuestros ejemplares, ¿no? Normalmente, y los indicadores de éxito. Pues un indicador de éxito puede ser la reproducción de los ejemplares, ¿no?
Vamos a marcar dentro de esos objetivos específicos, bueno, la reproducción. Sigamos con el ejemplo del venado. Reproducción de venado cola blanca del altiplano, Odocoileus virginianus mexicanus, es la subespecie. Metas a corto plazo, bueno, que obviamente se adapten al sitio. Mediano, bueno, que puedan reproducirse. Largo plazo, que tengan descendencia, ¿no? ¿Qué indicador de éxito? Bueno, a lo mejor marcar una cantidad de ejemplares que pudiéramos tener al año, ¿no? Información biológica, el inciso B, información biológica de la o las especies sujetas en el plan de manejo, ¿no? Esa información biológica, bueno, normalmente la manejamos, se maneja muy fácilmente por fichas que podemos encontrar en el internet, ¿no? Descripción física y biológica del área y su infraestructura. Se refiere también mucho a, ¿cómo se llama? Me parece mi cursor. A las sumas que son extensivas, que como les decía podemos encontrar en la Mixteca poblana. Hay que hacer una descripción de qué tipo de vegetación existe, geográficamente, orográficamente, qué podemos encontrar, ¿no? ¿Qué infraestructura tenemos? Hay gente que pone comederos, pone saladeros, pone alguna techumbre para que los animales puedan llegar a echarse en ese sitio, a descansar. Si no pone una techumbre, puede digamos, sembrar árboles, conseguir árboles de un rápido crecimiento para que los animales puedan llegar a descansar, ¿no? ¿Qué otra cosa puede poner? Pues conseguir más vegetación nativa de la cual puedan alimentarse los ejemplares, ¿no? Como ya habíamos visto, si es vegetación nativa, no se pueden poner barreras, no se pueden poner cercas. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que, como decimos, los animales no entienden ¿cómo se llama? De fronteras, ¿no? De fronteras y estas cuestiones. Aparte, si son ejemplares nativos, pues obviamente tienen derecho a estar ya sea en mi predio o estar en el del predio del señor de al lado, ¿no? O en algún otro. Lo que podemos hacer, como les decía, es si yo pongo aguajes, pues el animal puede ser que venga más a mi predio a beber agua, ¿no? Si junto al aguaje le pongo algún saladero, pues el animal va a venir para comer esa sal dentro de mi terreno. Si le pongo especies que pueda comer, bueno, el animal se va a acercar más a mi terreno. Y todavía a eso le agrego que lo protejo, o sea, lo cuido de los cazadores furtivos, bueno, muchísimo más, ¿no? Se va a sentir seguro para venir a comer sal y a beber, ¿no? Y a lo mejor hasta echarse en esos sitios que yo le puse, ¿vale? Debe de haber un método de muestreo. ¿Para qué? Pues para saber la cantidad de ejemplares que se van a encontrar ahí, ¿no? Un calendario de actividades debemos conocer, para eso es la biología, conocer cuándo se van a reproducir los ejemplares, cuándo van a tener, en este caso, como seguíamos con el ejemplo de los venados, cuándo tienen las astas, ¿no? ¿Y por qué tienen las astas? ¿Quién tiene las astas? Perdón, la temporada que va a ser de cacería, ¿cuándo va a ser? Al final de la presentación, pongo por ahí mi correo electrónico y mi teléfono. Saben ustedes que luego ahora los teléfonos, bueno, los enlazas con el WhatsApp. Y normalmente a mis alumnos dependiendo del semestre de aves o de mamíferos, el día de clase les subo ejemplares de fotografías de algún ejemplar de fauna silvestre que sea mamífero o ave, con su nombre común y su nombre científico, ¿no? A ellos es forzoso que lo vean, porque normalmente a final de semestre hay un examen sobre nombres científicos, ¿no? Algo que aprendí
No soy biólogo, como soy médico veterinario, pero el manejo de nombres científicos es muy importante, sobre todo para toda la gente que quiera interesarse en fauna silvestre. ¿Por qué? Porque en algunos lados le dicen de alguna forma por ejemplo, como decían, el jabalí. Sí, se le puede decir jabalí también aquí al animal que encontramos, pero bueno, tiene un nombre científico. Y a lo mejor te dicen jabalí o a mí es jabalí, y luego me pongo a pensar los marranos que se encuentran en la zona de Europa, que son diferentes a los de acá, ¿no? Y ya si te dan el nombre científico, dices, caramba, pues no hablábamos de esos ejemplares, ¿no? Hablábamos de estos otros. Entonces es cuando, para mi forma de ver, es muy importante, ¿no? Y obviamente todos aquellos que quieran seguirme ahí en el WhatsApp, bueno, pues por ahí me mandan un mensajillo para agregarlos y bueno, que puedan estar viendo esos cuestiones, ¿no? Y hablando de eso, también voy a subir ese calendario cinegético que ya en este mes de octubre inicia la temporada de caza. De octubre hasta marzo se extiende, perdón, la temporada de caza en las sumas. Y ya está, estado por estado, ya está definido, ¿no? Los ejemplares que se pueden ir cazando, ¿no? Que ya hay autorización. Entonces, para que lo pudieran checar, ¿no? El inciso F, medidas de manejo que se van a tener, sobre todo del hábitat, poblaciones y ejemplares, ¿no? Todos los ejemplares que se puedan tener ahí. Medidas de contingencia, si manejamos sobre todo ejemplares que son, que son exóticos, o algunos otros que pudieran ser dañinos, tenemos que tener por ahí alguna medida de contingencia. Y por último, bueno, no es el último, nos pide mecanismos de vigilancia. ¿Cómo podemos tener nosotros vigilancia, no? En su caso, medios y formas de aprovechamiento y un sistema de marcaje para identificar los ejemplares, partes y derivados que van a ser aprovechados de manera sustentable, ¿no? ¿Alguien ya se aburrió? No. No, No, todavía no. todo bien. Médico Pablo, como que va despertando, mira, lo voy viendo ahí. No, para nada, Doc, aquí al pendiente. Entonces, y apenas vamos en la del equilibrio ecológico, ¿eh? Hay tiempo, hay tiempo. No, perdón, estamos en la de vida silvestre. Ahí está, nadie me corrigió. ¿Quién elabora el plan de manejo? En este caso, son los responsables técnicos. ¿Quién puede ser un responsable técnico? Puede ser un médico veterinario, puede ser un biólogo, puede ser un ingeniero. En la escuela acá en donde estoy tenemos a los licenciados en administración de fauna. Toda esa gente puede ser un técnico, ¿no? Dice que son responsables solidarios con el titular de la unidad registrada. ¿Por qué? Porque si existe alguna falta, si en la unidad de manejo encontramos una falta, multamos al titular de ella. Pero en este caso también multamos al técnico, ¿no? Porque él es responsable solidario y aparte, bueno, él es el que elabora y pues que como quien dice autoriza todas estas cuestiones dentro de la UMA, ¿no? Bueno, aquí todo es un chorro que habla sobre eso. ¿Quién puede hacer quién puede ser el técnico? Acá otra cuestión, en el artículo 42 nos habla, debe de haber informes periódicos sobre las actividades, ¿no? Muchas veces esos informes periódicos pueden ser simples altas o bajas dentro de nuestra UMA. Si es una UMA cerrada, pues cuando compremos animales es conveniente dar de alta esos animales. Si se nos murieron, es conveniente avisar de esas muertes a la misma secretaría, ¿no? Para que tenga conocimiento. Si hay aprovechamientos, pues igualmente
¿no? La Secretaría te da una cantidad de ejemplares que puedes aprovechar. Tú debes de decirle en determinado tiempo cuántos pudiste vender, ¿no? Que en ese caso, aprovechamiento, eso significa, ¿no? El poder vender. Y debes de proporcionar los datos socioeconómicos que se utilizarán únicamente para efectos estadísticos, dicen ellos. El 47 bis 1, aquí nos lo dice, que el responsable técnico que elabore el plan de manejo deberá estar registrado ante la Secretaría, ¿no? Hay un trámite que es precisamente el de responsable técnico. Los responsables técnicos deberán acreditar experiencia, conocimiento, capacitación, perfil técnico, formación profesional en la materia de conservación y aprovechamiento sustentable de especies de vida silvestre y del hábitat, ¿no? Y aquí está cómo podemos acreditar esas capacidades técnicas, ¿no? Mediante título o cédula profesional. Bueno, todos aquellos que ya estemos titulados, bueno, podemos presentar el título o la cédula ante la Secretaría y solicitar poder registrarnos como técnicos, ¿no? Dice ahí en materias directamente relacionadas con la fauna silvestre. ¿Qué otra cosa puede ser? Constancias expedidas por instituciones o organismos nacionales o internacionales, o documentación que acredite una experiencia mínima de 2 años. En este caso, ustedes como estudiantes, con un documento de la escuela, pueden acreditar esos 2 años, ¿no? ¿Ya cuánto llevan ahí en la escuela? Unos 4. Entonces, 4 años. Entonces con ese documento pueden, si es que obviamente les interesa, pueden registrarse como técnicos, ¿no? Este artículo 51, que nos habla dentro del capítulo 10 de legal procedencia, para mí es muy importante. Creo que aquí no lo desgloso tanto. Después, si el médico Pablo quiere, tengo normalmente una presentación más enfocada a la legal procedencia, ¿no? Nos dice que los ejemplares de vida silvestre fuera de su hábitat natural deben demostrar con la marca que muestre, demostrar y mostrar, es como redundancia, que han sido objetos de un aprovechamiento sustentable, ¿no? Y su tasa de aprovechamiento autorizada o la nota de remisión o factura correspondiente. Eso nos dice el artículo 51 de la Ley General de la Ley General de Vida Silvestre. ¿Sale? Esa nota de remisión o factura foliada, debe de venir foliada, señalará el número de oficio de la autorización de aprovechamiento. Cuando tú tienes una UMA y quieres aprovechar algún ejemplar, como les decía, hay UMAs extensivas, hay UMAs intensivas. Una UMA intensiva que se me ocurre es, por ejemplo, una UMA de tarántulas. Tengo un cuate que está en Jalisco, Tarántulas de México se llama. A él yo le llegué a comprar varias tarántulas. Y bueno, normalmente pongo por acá uno de los documentos que él me dio, ¿no? En este caso no lo pongo, ¿no? Pero ¿qué debe de traer? El número del oficio de la autorización de aprovechamiento. Cuando él quería vender sus tarántulas, decía, ¿sabes qué? Tengo 150 ejemplares ¿qué les gusta? De Brachypelma, ¿cómo se llaman? Auratum, de Brachypelma, Vagans, de Brachypelma, no sé, cualquier otra, ¿no? Smithy, ¿no? De las más atractivas, Emilia, Bomey. Quiero venderlas. Quiero, por ejemplo, tengo 150, quiero vender 100. La Semarnat le contesta por un medio de oficio, por medio de un oficio. Y le dice, sí, puedes vender 100, nada más obviamente tienes como quien dice que numerarlas. La 1 de 100, la 2 de 100, la 3 de 100 y así. Y ese número también tiene que aparecer en la nota, ¿no? Dice los datos del predio en donde se realiza el aprovechamiento y demás, la especie o género, ¿ven? Porque es importante saber
en este caso el nombre científico y el nombre común, a la que pertenecen los ejemplares, sus partes o derivados. La siguiente debe de venir tasa autorizada, es decir, son 100, el nombre del titular, el nombre de la persona, así como la proporción que de dicha tasa comprenda la marca que contenga el empaque o embalaje. Es decir, si a mí me van a vender o yo estoy transportando un único ejemplar, bueno, ahí debe de venir qué número de los 100 es el que yo estoy teniendo, ¿no? Para que sea de alguna forma legal. Y esa tasa autorizada, bueno, son 100 ejemplares los que se pueden vender, ¿no? Como les decía, esa cuestión de legal procedencia, si ustedes gustan y el médico, en alguna otra ocasión podemos verlo. Es un poco amplio, ¿no? Es un poco amplio y bueno, aquí nada más presento eso, que es una obligación de todos el poder, al adquirir un ejemplar, nos tengan que dar ese documento, ¿no? Su título sexto, Conservación de la Vida Silvestre, artículo 56. La Secretaría identificará a través de listas las especies o poblaciones en riesgo, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente, señalando el nombre científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las especies. Cuando esa norma oficial mexicana 059, Semarnat 2010, fue publicada por primera vez, creo que recuerdo que era en 2001, era igual NOM 059, pero era ECOL 2001, no tenía los nombres comunes, únicamente aparecían los nombres científicos, ¿no? Y bueno, en realidad era un problema. Ahora aparecen nombres comunes, no es el nombre más común, porque lo vemos y, caramba, ¿a poco se llama así? Pues sí, pero por eso es de nuevo de mucha importancia el nombre científico, ¿no? Entonces aquí ya nos está hablando de la norma oficial mexicana 059, Semarnat 2010. Recuerdan que al principio les hablaba del artículo 60 bis. Este artículo, bueno, existía el artículo 60, pero ahora ya empezamos con el bis. No podemos estar metiendo artículos en la ley y que los números que están después de lo que vamos a insertar se vayan corriendo. Es decir, tenemos el 60 y vamos a meter uno entre el 60 y el 61 y le vamos a llamarle 61 y que los demás se corran, porque es un relajo, ya que los demás artículos ya los conocemos. Entonces, ¿qué hacen estos amigos? Crean el 60 bis. Y ahorita vamos a ver hasta dónde va el 60. ¿No? Dice, ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de captura que tenga por objeto la investigación científica, la educación superior de instituciones acreditadas, ¿no? Antes se aprovechaban mamíferos marinos para bueno, circos, para algún espectáculo. Ahora a partir de este artículo 60 bis están prohibidos, ¿no? Este es el primero, el 60 bis. Apúntenlo por ahí, o si le están tomando screenshot, ténganlo en cuenta. 60 bis se relaciona con mamífero marino. Aparte dice, queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes, ¿no? Ya no se puede, aparte de que ya en los circos está prohibido el uso de fauna silvestre, aquí no lo estaban adelantando, ¿no? Aparte, ese 60 bis nos habla de otros. Ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, ¿no? Solo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción de dicha especie en su hábitat natural. En México tenemos 3 primates, 2, un mono araña, Ateles geoffroyi,
y bueno, varias subespecies, 2 subespecies. Y de los otros primates tenemos los aulladores, ¿no? Que son 2 especies distintas. Son los que están prohibidos para todas estas cuestiones. Para aprovechamiento extractivo no los puedes sacar, ni por subsistencia, ni de manera comercial, es para venderlos. Yo no digo que no haya gente de repente en la calle vendiendo monos, pero bueno, eso es en contra de la ley. Y muchas veces se usaban para cuestiones de investigación, ¿no? Bueno, también está en este caso prohibido. 60 bis 1, como les decía, vamos progresando. Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia puede ser para comer o puede ser para vender y obtener pues dinero de esa venta, o comercial, ¿no? Que sería también una forma de aprovechamiento, incluyendo sus partes y derivados, ¿no? Mucha gente que vende el huevo de tortuga, bueno, está incurriendo en esta falta. Después veremos que puede hacer puede hacer un delito también, pero uno de primera instancia, eso es una... en el mundo, si mal no recuerdo, no soy bueno yo con las tortugas, reptiles, anfibios, estas cuestiones, pero hay 7 especies de tortugas marinas, ¿no? No sé si ya alguien lo haya visto por ahí. De estas 7 especies, 6 llegan a desovar a las playas mexicanas, ¿no? Entonces tenemos la gran oportunidad pues ahora cuidar esas 6 tortugas, ¿no? Y bueno, esta ley apoya esa cuestión. Seguramente el 60 bis 2, ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Citacide o Citácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto a aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial. Es decir, todos los pajareros que andan vendiendo loros, bueno, lo están haciendo fuera de la ley. Y todos los que lo estamos comprando también, ¿no? Que bueno, afortunadamente los tienen en sus casas y no se ve, pero bueno, es una falta, ¿no? 60 bis 2. ¿Ya cuántos llevamos? Mamífero marino, los primates, los citácidos. ¿Cuál? Las tortugas. Las tortugas, llevamos 4, ¿no? Y, bueno, queda prohibida la importación, exportación, reexportación de cualquier ejemplar de ave correspondiente a la familia Citácide o Citácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional. A lo que quiere decir aquí es si alguien encuentra un criadero en Estados Unidos que nos venda ¿cómo se llaman? Las aras, ara macao o ara militaris, que son dos de las guacamayas que se distribuyen en México, la ara macao, la roja, ara militaris, la verde, y quiera importarla al país bueno, dice, pues en el país no la puedo comprar, la voy a traer, pues también queda prohibido, ¿no? La misma Semarnat nos está diciendo que no lo podemos hacer. Ahora, 60 bis 3 es de las cosas que agregué aquí, por eso se ve así medio raro. Este es el que tiene aproximadamente mes y medio que fue incluido en la Ley General de Vida Silvestre. Es el más nuevo. Ningún ejemplar de felino silvestre, cualquiera que sea la especie o subespecie, incluyendo a modificados, así como ejemplares híbridos, puede ser registrado o mantenido como posesión o como mascota, registrado, mantenido o como posesión como mascota, ¿no? Y creo que esto fue a razón de una persona que andaba en la Ciudad de México, en una plaza comercial, paseando a su tigre, ¿no? Por eso aquí pusieron felino silvestre, no únicamente incluyen a los que se encuentran en nuestro país, ¿no? Sino a otros.
De nuevo, hace unos pocos días vi que también otra persona sale a pasear con su gato, ¿no? Lo malo que ese gato, pues, si le sale lo silvestre, se come por ahí algún parroquiano. Entonces, es peligroso, ¿no? Y déjenlo peligroso, ni siquiera a veces están registrados los animales. Solo se podrá autorizar su manejo con fines de conservación y recuperación de las especies, para lo que deberá contar con registro de UMA o PIMS, así como la autorización del plan de manejo, ¿no? Si queremos tener al animal, deberemos tenerlo registrado, y obviamente para poder hacer su registro, debemos tener su documento de legal procedencia, según el artículo 51 de la ley. Artículo 78. Me dan una pausa para ir corriendo por agua y también al baño. Retacho rápido. El artículo 78, Ley General de Vida Silvestre, nos dice que los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, solo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría. ¿Cuál Secretaría? La de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y además, deben de registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente. Pues no hay autoridad correspondiente más que la Secretaría, ¿no? La Semarnat. Algo que mencionábamos y que yo creo que ya todo el mundo sabe, queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos, ¿no? Yo creo que esa cuestión, esa plática también, si queremos profundizar, bueno, es punto y aparte, ¿no? Porque normalmente entramos en cierta discusión. Gente que está a favor, gente que está en contra, y cada quien tiene su forma de pensar, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Ese artículo 78 es lo que debe de tener esta información que debemos presentar en la Secretaría. Dice las especies, es decir, cuántas especies, nombres, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas. Es para el plan de manejo, el tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares. Sobre todo que mencionábamos zoológicos, espectáculos, colecciones privadas, ¿no? Descripción física y biológica del área y su infraestructura y sus medidas de manejo por especie y número de ejemplares. Ahora, algo nuevo, nos están pidiendo la dieta proporcionada a cada ejemplar de acuerdo a su especie, ¿no? A veces nos están pidiendo hasta la cantidad, gramos o kilogramos que se les están proporcionando a los animales. Los cuidados clínicos y de salud o de sanidad animal, el medio de transporte para su movilización, medidas de mantenimiento, seguridad e higiene, ¿no? Los aspectos de educación ambiental que vayamos a tocar, de conservación, reproducción de las especies con especial atención en aquellas que estén en alguna categoría de riesgo. Las medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, el manejo, el traslado, la exhibición, la adaptación a un nuevo espacio y el entrenamiento responsable, entre otros, ¿no? Todos aquellos que manejen pues lo que son la cuestión de las aves de presa, esas sí tienen cierto entrenamiento. Es lo que nos pasa a nosotros con nuestros ejemplares que tenemos ahí, ¿no?
El calendario de actividades debe de desarrollarse, qué es lo que se va a hacer con los animales. Las medidas de seguridad, de protección civil y contingencia, y los mecanismos de vigilancia que vamos a tener, ¿no? Métodos de contención a utilizar en caso de alguna emergencia o contingencia. El tipo de marcaje de los ejemplares por especie y aquellas establecidas en el reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables, ¿no? Esto es lo que nos dice la ley y por eso en el último nos manda a las demás disposiciones que resulten aplicables o al reglamento. Este otro título es el 7º, aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El capítulo primero nos habla de los aprovechamientos extractivos. El capítulo segundo, aprovechamientos por fines de subsistencia. Y el capítulo tercero, aprovechamiento mediante la caza deportiva. El primero, que es extractivo, nos habla acerca de las sumas, en donde yo puedo vender los ejemplares vivos. El segundo, capítulo segundo, aprovechamiento para fines de subsistencia. Es normalmente, si yo soy el poblador de alguna zona de ahí, y obviamente para la manutención de mi persona o la de mis familiares, necesito matar a algún ejemplar, es decir, cazarlo o matarlo para poder comer algo de proteína animal. Bueno, en este caso puedo caer en ese capítulo, lo que nos habla ese capítulo. Y el capítulo tercero habla sobre los aprovechamientos mediante caza deportiva, ¿no? Que debe de haber una autorización de la Secretaría para que la UMA pueda aprovechar ese ejemplar a través de un tercero, que sería el cazador, ¿no? Esos no me voy a meter mucho a verlos, o no me voy a meter nada. Este capítulo es capítulo 4, colecta científica y con propósitos de enseñanza. Nos dice que igualmente debemos tener alguna autorización de la misma secretaría, ¿no? Hay veces que, no sé si les haya pasado, que haya ocurrido, salen de práctica y empiezan a encontrar ejemplares y los empiezan a querer llevar a su casa, ¿no? Pues está, en este caso, de hecho está prohibido, ¿no? No se puede hacer eso. Debe de haber una autorización para poder trasladar a esos ejemplares, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente llega el ejemplar y hay veces que no sabemos ni qué come, ni dónde lo vamos a tener, y seguramente se va a morir y jamás se va a reproducir, ¿no? Entonces ese es un grave problema. Hay una norma oficial mexicana sobre colecta. Más adelante les pongo ¿cómo se llama? El nombre para que la puedan ustedes buscar. No trato nada más sobre la norma, pero la pueden, en este caso, ustedes buscar. Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones, ¿no? Ese es el título 8º. En su capítulo 3º habla de las visitas de inspección. ¿Quién realiza visitas de inspección en materia de vida silvestre, es decir, flora y fauna? Pues únicamente la Profepa, ¿no? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Su capítulo, el siguiente, el 4º, medidas de seguridad, nos menciona lo que puede hacer en este caso la Procuraduría al encontrar ejemplares. Puede asegurarlos y dejarlos en el sitio, asegurarlos y retirarlos, y posteriormente, mediante el procedimiento, puede o devolverlos, si es que se demuestra la legal procedencia, o en este caso decomisarlos, ¿no? Y pues también imponer alguna sanción, ¿no? Si son ejemplares que se encontraran en la norma oficial mexicana, puede poner una querella ante la Fiscalía, Fiscalía de la Federación, y ellos seguirán el procedimiento, y bueno, puede ser que esa multa que nos habían impuesto también se convierta en una temporada en las rejas, ¿no? Dependiendo de la especie que estuviéramos teniendo, ¿no?
El capítulo 5 son las infracciones y las sanciones administrativas. No lo marco tampoco, es bastante, quizás es tema como para otra plática. Y nos metemos al reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Nos dice en su artículo 50, algo que ya nos venía diciendo la ley, el informe anual de actividades de las UMAS y de los PIMS debe ser en los meses de abril a junio de cada año. En caso de que lo omitas, es ahora así como con el SAT, ¿no? Si no presentas tu declaración anual, te pueden enviar la Dirección General de Vida Silvestre, que es la que lo lleva, le puede decir a la Profepa, oye, hay registrada una UMA que tiene 2, 3 años que no ha presentado sus informes. Pues ahora sí que ve a ver qué ocurre, ¿no? Entonces la Profepa va, checa y este amigo, pues a final de cuentas va a tener que presentar esos informes, ¿no? Si es que todavía sigue ahí, porque muchas veces no lo hace porque ya desapareció. Algo de nuevo que me parece importante, la legal procedencia en la Ley General de Vida Silvestre estaba en el artículo 51 y nos decía qué es lo que deben traer esos documentos, y aquí en el reglamento nos lo marca en el artículo 53. Dice, al adquirir ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, los particulares, es decir, nosotros los que estamos comprando la fauna o la flora, los particulares deberán exigir la documentación que ampare la legal procedencia de los mismos al momento de adquirirlos y conservarla durante su posesión. Hay veces que ni siquiera la pedimos, ¿no? O hay veces que ni siquiera sabíamos que necesitábamos esta documentación. Es necesaria esa documentación para poder decir que tenemos la legal procedencia de ese ejemplar, ¿no? Llevamos 14:36, vientos. Me voy a meter ahora a las normas oficiales mexicanas. Hay varias, todas las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Hay otras que son NMX, son normas mexicanas, no son obligatorias, pero sí puedes basarte en ellas para ciertas cuestiones. Aquí yo manejo únicamente normas oficiales mexicanas. La principal, la más importante en la materia de fauna y flora silvestre es la NOM 059 Semarnat 2010, ¿no? Su título es la protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestres, sus categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, ¿no? Y la lista de especies en riesgo. Todo eso está en esta norma oficial mexicana. Si nadie la conoce, sería bueno que la buscaran en la red. Como les digo, la chequen. Viene por grupos, aves, mamíferos, viene ordenada evolutivamente, ¿no? Trae también plantas, trae hongos, también trae ejemplares marinos para que la chequen. Todo aquel ejemplar que se encuentre dentro de esa norma, la posesión, traslado, venta, que sería la comercialización, ¿qué otras cosas? Pues todas las cosas que se puedan hacer con estos ejemplares, puede ser un delito, siempre y cuando no tengamos nuestro documento de legal procedencia. Hay UMAS y hay PIMS que puedan tener ejemplares dentro de la norma y comercializarlos, sí existen. Ya saben que, como les comentaba el caso de Tarántulas de México, este cuate, lamentablemente, solamente Brachypelma smithi de tarántulas se encuentra dentro de la norma, ¿no? Entonces, si alguien te va a vender una Brachypelma smithi,
Bueno, tiene que, normalmente las que venden grandes, yo he visto en las ferias y eso, son ejemplares grandes, son adultos y bueno, en este caso normalmente vienen de vida silvestre, ¿no? Lo sacan de ahí. Cuando te venden ejemplares pequeños, yo a este cuate le llegué a comprar ejemplares pequeñitos, ¿no? Que son, no recuerdo cómo les dicen, links, creo. Son ejemplares que vienen normalmente de una reproducción, ¿no? Y este cuate te da la documentación de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, esta fue la primera norma oficial mexicana. Otra norma oficial mexicana es la 033 SAG-SO de 2014, ¿no? Puede ser que algunas cambien, sobre todo en la cuestión de la denominación. SAG es de Zagarpa, ¿no? Y zoológicos. Puede ser ahora que sea Semarnat o puede ser que sea Salubridad, algo así, ¿no? Y su nombre es Método para dar muerte a animales domésticos y silvestres, ¿no? Puede ser que el nombre también haya cambiado. Es de acuerdo a esta norma, es como se hace el sacrificio dentro de los de los mataderos, de donde llevamos a sacrificar a los animales. Se supone que la muerte debe de hacerse por alguno de estos métodos que estén ahí. Igual para los animales silvestres, si nos encontramos en alguna UMA y tenemos la urgencia de darle muerte al ejemplar, bueno, hay que basarnos en esta norma para poder hacerlo, ¿no? Como les digo, es únicamente el título. Viene otra norma, la 126 Semarnat 2000, son las especificaciones para realizar actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestre. Es la norma que necesitamos aplicar si queremos salir y hacer alguna colecta científica, ¿no? Dentro de lo que recuerdo que debe de hacerse es que debe de haber un protocolo. La persona que lo va a hacer debe de tener una autorización o debe de basarse en otra persona que le dé esa autorización, que le preste esa autorización para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Y obviamente puede ser que los ejemplares que vayamos a colectar sean vivos, sean muertos, todo eso va dentro de esta cuestión, ¿no? Otra norma, porque ya es de las últimas, la norma 051 SO 1995. Es el trato humanitario en la movilización de animales, ¿no? No se trata nada más de echarlos en una camioneta y que vayan ahí, ¿no? O sea, en este caso viene hasta cuando enviamos ejemplares de un país a otro, el tipo de embalaje en el cual deben de ir, qué características debe de llevar, ciertas etiquetas que pueden adherirse para decir que lo que va adentro son ejemplares vivos, para que se les deje de alguna forma espacio para que pueda entrar el aire y puedan respirar. Si a algunos debe de dárseles alimento, igualmente se indica ahí, ¿no? Si no mal recuerdo, es la última norma. Y por último, esta cuestión, Código Penal Federal. En su título 25, nos habla de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En su capítulo 2, que nos habla de la biodiversidad, este artículo es muy importante. El artículo 420, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar vamos otra vez con las tortugas, ¿no? Los mamíferos marinos, recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. Estamos hablando de los huevos de tortuga, de los caparazones.
A quien realice actividades de caza, pesca o captura con un método no permitido de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestre. Y aparte, el cuarto, realice cualquier actividad con fines de tráfico o que capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país, extraiga del mismo algún ejemplar, sus productos y demás recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestre, terrestres, acuáticas en veda, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. O dañan algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres, acuáticas, señaladas en la fracción anterior. Y la fracción anterior nos hablaba de cuáles son estas, las endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial. ¿Esas en dónde las encontramos? Yo sé que no me metí, de hecho, mucho, pero lo mencionamos, una norma oficial mexicana. La primera que les comenté, la más importante, en la NOM 059. No, ahí estaba. ¿Dónde vas? Norma 059. Protección ambiental, especies nativas de México de flora, fauna silvestre, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, ¿no? Son categorías de riesgo, son todas aquellas que son en peligro de extinción. Ahí nos marca también las que son endémicas. ¿Dónde está? Aquí está en riesgo, no es cierto, es la otra. Aquí está. Consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Todas esas están ahí, ¿no? En la NOM 059. Y aparte, algo que no trato en esta presentación, nos habla de los tratados internacionales. Hay un tratado internacional del que México es parte en cuanto a la cuestión de protección y de flora y fauna. Es el CITES, ¿no? Es una convención internacional a la cual México se unió y todos los ejemplares que se encuentren en grave peligro, pues se encuentran incluidos ahí. Y no puede haber un intercambio, es decir, como venta o estas cuestiones, a través de los países que se encuentren regulados o que se encuentren inscritos, ¿no? Creo que ya llegamos al fin, Pablito. Se aplicará una pena adicional hasta de 3 años de prisión y hasta 1,000 días de multa adicionales cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen o afecten en un área natural protegida o cuando se realicen con fines comerciales. Un ejemplo, me gusta en ocasiones dar ejemplos de las cuestiones que se me presentaban o se me llegaron a presentar. En la zona de Tehuacán, recuerden que adelante de la zona, en la zona de Zapotitlán, o hacia el otro lado, hacia Oaxaca, se encuentra el área natural protegida que es Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Era común que detectáramos, lamentablemente a veces demasiado tarde, que se habían robado los otolines, ¿no? La Beucarnea, sobre todo la especie la gracilis, que es la de la zona. Muchos de esos ejemplares venían a dar a los viveros de Atlisco y de ahí se comercializaban, ¿no? Es común que en casas muy nice encontremos en el jardín ejemplares de estos, ¿no? Y no son ejemplares pequeños, son ejemplares que a veces sacaban hasta con grúa, ¿no? Por el peso que tenían. Entonces, en varias ocasiones también, y afortunadamente, la Policía Federal hacía detenciones
estos camiones que venían transportando las plantas. Lo que hace el ministerio, bueno, la Policía Federal presenta a los presuntos, a las personas, ahí en el Ministerio Público, y presenta las plantas. El Ministerio Público conoce de leyes, pero no conoce de plantas. Y en este caso nos pedía a nosotros, la Profepa, que realizáramos un peritaje, ¿no? Yo estaba mucho tiempo en el área de vida silvestre, entonces lo que hacía, nos trasladábamos, veíamos el ejemplar. ¿Qué se hacía? Bueno, se identificaba, para lo cual se tomaban medidas, se decían las características, se le hacía un escrito al Ministerio Público y en el cual se decía qué especie era. Segundo, le notificábamos a la Reserva de la Biosfera, al personal, para que ellos igualmente se constituyeran en el Ministerio Público y dijeran que el ejemplar venía de un área natural protegida. ¿Para qué? Para que la sanción que fuera a imponer el Ministerio Público, bueno, se fuera en este caso, como dice esta parte del artículo, al doble. Y bueno, esta persona, pues ya sea que pagara más multa, pues tuviera más tiempo en la prisión, ¿no? Y normalmente esos ejemplares se nos entregaban o se le entregaban a la reserva para poder devolverlos al sitio, ¿no? Y normalmente pues encontrábamos de dónde los habían sacado y con los pobladores de ahí muchas veces llegamos a reintroducirlos, ¿no? A volver a ponerlos y obviamente la gente, bueno, ya les daba su vuelta para vigilarlos. Creo que fue la última, exactamente. No sé si alguien tuviera alguna duda, algún comentario que hacer. Disculpe, ¿Sí? ¿lo de las multas será a base del salario mínimo? Exactamente. ¿Ves que ahora las multas muchas veces son en relación a esta cuestión que es la UMA, unidad de no sé qué, también medida, algo así? Es algo que pusieron, pero sí la ley marcaba que era en relación al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Gracias. ¿Verdad? Y bueno, un ejemplo también, no sé si alguno de ustedes haya venido a la zona de Tecamachalco, Tehuacán. El primer domingo de julio hay una feria que se llama Feria de las Aves, Feria de la Pluma, en Tlacotepec. Yo estuve en un principio 2 años en Tehuacán e implementamos un operativo. Alguien por ahí me contó y lo implementamos, hicimos el caer ese fin de semana de julio, a hacer revisiones ahí, ¿no? La primera vez llegamos a asegurar más de 100 aves, ¿no? De las cuales fue un relajo porque para poderles dar de comer era una bronca. Después las actas que estuvimos levantando, esa fue otra bronca. Y después de esa primera vez, la gente ya como que sabía que estábamos ahí, ¿no? En una ocasión lo hicimos únicamente con gente que estuviera comercializando citácidos. Trasladamos de ahí de Tlacotepec, con apoyo de la Policía Estatal, a Tehuacán, 7 personas. 7 personas que se quedaron detenidas. Y ahí sí me consta porque me hice de enemigos ahí. Estuvieron, los que más estuvieron 3 años en la cárcel, ¿no? Y no sé cuánto hayan tenido que pagar para poder ser liberados, ¿no? Afortunadamente, pues las aves se recuperaron, se enviaron algunas sumas para poder, muchas de ellas ya no se pueden liberar. A muchas hay que recordar que les cortan las plumas cuando vienen. A algunas les cortan las alas, o sea, no solamente las mutilan, o sea, le cortan lo que sí en sí es el ala, ya jamás va a poder volar ese ejemplar. Entonces muchos se quedaron en algunas sumas, ¿no? Se pudieron recuperar, afortunadamente, y les digo, y las 7 personas, bueno, se quedaron en el bote, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna pregunta, chicos? De los citácidos que decomisó, ¿cuál era la especie más frecuente? A la gente hay que recordar que les gusta mucho el cabeza amarilla, el Amazona, ¿qué es? Oratrix, el loro cabeza amarilla, es el que más les gusta. ¿Por qué? Porque emite sonidos, ¿no? Y mucha gente los quiere porque me habla, ¿no? Me habla y puedo platicar con él. Está bien. Entonces, normalmente es ese. Uno que también la cotorra cucha, esa también, esa no estaba en la norma oficial mexicana, acaba de ser incluida, pero se encontraba en CITES, entonces también era un delito. Y bueno, hay gente que atrapaba loros que son en realidad muy pequeños, de los más pequeñitos. ¿Y qué creen que hacía para hacerlos pasar por loro cabeza amarilla? Pues les decoloraban las plumas de la cabeza para que parecieran, se las decoloran como las chicas que luego se pintan de morado, de azul, de rojo. Se decoloran primero con peróxido y después les pintan de amarillo la cabeza. Pero bueno, obviamente nosotros, bueno, es el saber de los ejemplares, ¿no? El loro cabeza amarilla, ni siquiera cuando es una cría, pues es tan pequeñito, ¿no? Son ejemplares normalmente grandes, bueno, es de los loros más grandes que hay, sin llegar a ser una guacamaya, ¿no? Entonces es lo que más había. Guacamayas jamás llegamos a encontrar ahí, afortunadamente. La primera incursión que hicimos, aseguramos, eran tres ejemplares de tucán real o tucán el pecho azufrado, el Ramphastos sulfuratus, y eran unos pollos, no tenían ni siquiera plumaje, ¿no? Ni siquiera plumaje blanco, que es el que normalmente cubre a las crías. Eso nos costaron muchísimo trabajo poderlos mantener y que llegaran a buen tamaño. Se lograron bien, afortunadamente, pero cuando son crías, no sé si el que haya tenido aves muy pequeñas, son aves que a cada ratito están comiendo, ¿no? Hasta les llenas el buche ahora sí con lo que sea, ¿no? Con granos, también las aves las de presa con algo de carne, muchos de ellos con masa o cuestiones así, y en un ratito ya están otra vez. Y la cuestión es que hay que recordar que hacen... Pimentón. ¿Perdón? No escuché. No, creo que fue ahí confusión, Doc. Ok. Entonces, pues eso es lo que normalmente encontrábamos, ¿no? Había mucha gente que comercializaba palomas, pues aves canoras, eso era quizás más pasable, ¿no? Pero pues con los loros era algo que sinceramente a mí me preocupaba cuando estaba en la Profepa. Ahora me preocupa, pero bueno, lo único que puedo hacer es hacer conciencia, ¿no? Que la gente tenga conciencia, que sea muy ética en relación a esto. Como les decía en un principio, me gustan muchas las aves de presa, los búhos, esto. En ocasiones me han entregado, ahorita ya no tanto, pero hay temporadas en que el viento está tan fuerte y acá en la ciudad de Puebla se caen los pollos de búho, se llegan a caer los pollos de búho de los nidos, entonces pues los entregaban. Como es un animal, como les digo, es un pollo, hay que estarle dando seguido en el pico, el alimento. Bueno, los traía aquí a mi casa, su casa de ustedes cuando gusten. Gracias, Doc. Y Gracias. Gracias, doctor. Y pues era darle de comer en el pico, ¿no? Le dije a mi niña, se le quitó el miedo, ya le daba también de comer, pero se encariñó muchísimo con el búho, ¿no? A final de cuentas, bueno, la llevé al día que lo liberamos en la Malinche, de este lado de Puebla. Pero bueno, la hice entender que no tenía caso el tener al pobre
al pobre búho aquí, ¿no? Cuando pues en algún momento podía morirse, no iba a tener descendencia y pues lo mejor era que viviera ahí libre, ¿no? Y pues lo que trato de hacer siempre, ¿no? O sea, que la gente tome conciencia y no tenga a los ejemplares pues guardados nada más porque sí. Doc, otra pregunta. Conforme a los precios que manejan ahí en el mercado que menciona, de la cotorra cucha y del cabeza amarilla, que eran los más traficados, ¿recuerda usted más o menos en cuánto los vendían? No, y hay una cuestión. Normalmente esos ejemplares que vienen de mercado negro, pues te los venden muchísimo más baratos que si los compraras de bueno, si en este caso hubiera aprovechamiento de loros de humas, muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque a esa gente no le costó años de poder estarle, como te digo, dando de alimento al animal, ¿no? Muchos de ellos los atrapan, los bajan de los nidos. Hay que recordar que los loros, bueno, para mí no es no es un grupo que, los citácidos no es un grupo que me guste, porque son demasiado escandalosos, pues el pico también me molesta, ¿no? Me molesta. Me gusta que me piquen los búhos, que me piquen las aguilillas, los halcones, que me agarren. Normalmente agarro a los ejemplares sin guante porque a veces me estorba. Y sí, normalmente me dejan marcado, pero lo que son los picos de los citácidos me chocan, ¿no? Pero entonces te digo, no es equivalente o no es muy, ¿cómo podríamos decir? No es muy igual el precio que se maneja de gente que baje un animal del medio y te lo venda a gente que lo críe, ¿no? Porque te digo que no son las mismas cosas.